El Partido Independiente presentó su programa de gobierno 2015-2020. Se define como un partido socialdemócrata y se presenta como la nueva izquierda. El objetivo definido es lograr una banca en el Senado, quitándole al Frente Amplio la mayoría parlamentaria que ha tenido los dos últimos gobiernos. Entre las principales ideas está la transformación de la educación y la reforma del Estado, a través de un cambio en las empresas públicas. En lo político, el Partido Independiente llevará a Mieres como primer candidato al Senado. Iván Posada encabezará la lista de diputados en Montevideo y Daniel Radío hará lo propio en Canelones. Muy buenos días. Y desde el Partido Independiente se planteó precisamente la importancia o no de las mayorías parlamentarias y se propone quitarle esas mayorías parlamentarias al actual partido de gobierno. Por acá comenzamos y le damos la bienvenida a Pablo Mieres. Un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto, encantado, Ana María. Fue así, fue el Partido Independiente el primero que puso el tema sobre la mesa, sí, y se convirtió en tema de debate porque inmediatamente el partido de gobierno recoge el guante y plantea de la importancia de las mayorías parlamentarias. ¿Por qué esto de...? Sí, está bueno. Yo creo que se ha transformado en un eje de la agenda y creo que lo va a hacer hasta octubre, porque lógicamente el partido de gobierno quiere mantenerlas y nosotros queremos quitárselas. Y está bueno que así sea, me parece que ese es el juego político democrático. Los que deciden son los electores, son los ciudadanos, que van a resolver si le reiteran un mandato mayoritario al Frente Amplio o no. Y nosotros creemos que hay buenas razones para que no sea así. Sin pretender con esto, porque se ha dicho de parte del Frente Amplio, que si no hay mayoría absoluta del Frente va a haber mayoría absoluta de la derecha. Yo quiero decir que tampoco queremos que haya mayoría absoluta de blancos y colorados, para decirlo bien claro. Es decir, lo que aspiramos es a un crecimiento del Partido Independiente que genere una situación en la cual haya que discutir, negociar, acordar entre varios partidos al que le toque ganar, que tenga que conversar y buscar acuerdos de gobierno más amplios. Puede ser un aspecto negativo que se enlentece el gobierno. Cada cosa que se va a aprobar no se tiene mayoría parlamentaria. Por eso generalmente en las democracias representativas se ve, por ejemplo, si pensamos en Chile, una de las cosas que se destacaban es, esta vez Michelle Bachelet ganó con mayoría parlamentaria, lo cual le va a permitir los cambios. Bueno, yo creo que en la mayor parte de los países y en el Uruguay tradicionalmente, salvo estos 10 años del Frente Amplio, la lógica es que el que ganaba no tenía mayoría parlamentaria y tenía que construirla. Y ahí hay dos formas de construirla. Una es una coalición estable, con un acuerdo político de gobierno entre más de un partido, con objetivos, con metas, con programa relativamente común en su amplitud, y la otra es la negociación caso a caso, que muchas veces es la que ocurre también. Yo creo que veremos cómo se reparte el juego, cómo la gente, los ciudadanos distribuyen las cartas, y en función de eso luego habrá que discutir. Pero a mí me parece que la situación de mayoría absoluta del Frente Amplio, que además es una mayoría absoluta regimentada, como la que vimos la semana pasada. La semana pasada triunfó en el Frente Amplio la disciplina partidaria por encima del respeto a la Constitución. Es una cosa muy seria. Acá hubo un montón de legisladores que levantaron la mano diciendo que era inconstitucional lo que estaban votando. Entonces, fíjese de qué se trata, de un partido que ha llegado al punto en el cual la estructura, el aparato militante le impone a los legisladores un mandato que es en función de una valoración militante, cuando de pronto esos legisladores están respondiendo a un electorado que piensa distinto y además están dispuestos a violar la Constitución votando, porque de eso se trata, votar en contra de la Constitución. Yo creo que los astoristas traicionaron a los votantes que lo apoyaron en su elección. Pero sin duda que los cambios, para procesar los cambios, cualquier presidente, cualquier fuerza política que gane la elección pretende tener mayoría parlamentaria. Si usted, por ejemplo, fuera presidente, preferiría y considera que tener mayoría parlamentaria le permitiría impulsar los cambios que usted cree que el país necesita. Yo creo que acá hay como dos cosas que se cruzan, ¿no? Por un lado, por supuesto, cada partido trata de conseguir la mayor cantidad de votos posible. Ahora, si yo me pongo en los zapatos de Vázquez, que será el candidato del Frente Amplio seguramente, yo creo que si saca mayoría absoluta va a quedar preso, va a quedar de rehén de una minoría ubicada más hacia la izquierda, radical. Como pasó esta semana,
Él mandó la señal, no voten apurados, estudien bien, que sea una ley que dure, y lo caminaron para arriba. Entonces él va a ser rehén de una mayoría absoluta. Si yo estuviera en los zapatos de Vázquez, capaz que me conviene más tener la posibilidad de buscar un diálogo con otros sectores, por ejemplo con nosotros, que somos socialdemócratas, que no somos la derecha, como tradicionalmente se ha catalogado a todo el que se opone al Frente Amplio. Nosotros somos un partido de izquierda democrática, somos un partido de cambio, y quizás ahí él tiene una oportunidad de dialogar y de buscar soluciones que no lo dejen preso de los radicales. Pero yo entiendo, él va a buscar todo lo que pueda, porque todos como salimos, y obvio, todos tratamos de que la gente nos vote, ¿no? Es evidente que Uruguay es un país muy, lo que se llama muy binario, ¿verdad? Es decir, es cierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y por otro lado el Frente Amplio, sí. y el Partido Independiente, que tiene que demostrar que crece y que se mete sí. en esa carrera. Y por eso yo creo que somos nosotros los que podemos disputarle la mayoría absoluta, porque hay mucha gente que votó al Frente, que está hoy decepcionada, frustrada, que no está de acuerdo con las posiciones que el gobierno ha tenido, pero que tampoco quiere a blancos y colorados, que tampoco quiere el retorno de los partidos tradicionales. Y ahí la opción somos nosotros. Por eso nosotros en el lanzamiento de campaña del año pasado decíamos, los que podemos sacarle la mayoría absoluta al Frente somos nosotros, no los partidos tradicionales, es el Partido Independiente. Porque, y como dice el eslogan nuestro, porque la gente sabe lo que vota cuando vota al Partido Independiente. No hay múltiples fracciones y distintas opiniones. Hay un partido coherente, chico, en crecimiento y coherente. Ya pasó un tiempo del hecho, el voto, la decisión, el proyecto del diputado de su partido, Iván Posada, fue clave para que se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y usted dice, bueno, nosotros somos una izquierda democrática. La izquierda en el mundo está a favor de la despenalización del aborto, pero el Partido Independiente, o por lo menos usted en lo personal, no lo está. ¿Usted cree que el proceso que se inició ya hace un año es positivo para el país? Primero decir una cosa, Tabaré Vázquez tampoco, y es el principal líder de la izquierda frente amplista. O sea que eso de que en el mundo todas las posiciones de izquierda están en la misma postura, yo creo que este es un tema tan de fondo, tan personal, tan de adentro. Las izquierdas están, hay personas dentro de la izquierda que puede que no estén. Tan de convicciones, que yo creo que ha atravesado transversalmente a todos los partidos, y eso es un dato. El Partido Colorado se abroqueló en la contra, pero Sanguinetti lo votó en el periodo anterior, nada menos, Julio María Sanguinetti. Y del Partido Colorado hubo proyectos incluso. Y Ope Pasquet acató por la famosa disciplina partidaria. Bueno, y del otro lado, en el Partido Independiente tenemos dos posiciones, ciertamente. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Creo que ha demostrado además que el fenómeno era bastante menos numeroso de lo que se decía, de acuerdo a datos que era muy difícil tener cuando una cosa está prohibida. Pero ciertamente también digo, es menos malo el proyecto actual que se aprobó, donde hay una oportunidad de que la mujer reflexione, evalúe, etcétera, que lo que venía originalmente. Ahora, no estoy de acuerdo con que esté aprobado, me parece una decisión equivocada, pero por supuesto también digo, me parece que es un tema que está laudado, es decir, la ciudadanía pudo haber recurrido, no quiso recurrir, y por lo tanto es un asunto cerrado, ¿no? Hace algunos días tuve algunas candidatas mujeres en distintas colectividades políticas, no en el caso del Partido Independiente, por la aplicación de la ley de cuota política. Sí. ¿Cómo lo piensa instrumentar el Partido Independiente? Nosotros vamos a cumplir a rajatabla la ley de cuotas. Es más, yo creo que no alcanza con aplicarla en esta oportunidad. ¿Estaría dispuesto? Sí, a extender el periodo. Me parece que una golondrina no hace verano. En la medida que yo creo, siempre lo pensé, hace muchísimos años que lo creo, que es un instrumento provisorio, sí, porque la idea es que no sea necesario, pero es un instrumento necesario en el corto plazo para lograr que se genere un cambio en una situación en la que hay un desplazamiento de género muy evidente. Entonces, si lo hacemos ahora, pero ya en el 2019 no se aplica, yo me imagino en algún momento nosotros deberíamos no aplicar la ley de cuotas, no ser necesaria, porque se habrá generado ya una mayor equidad en el acceso a los cargos públicos, a las tomas de decisiones, pero me parece que dejarlo solo para el 2014 es poco. Y además empezaron a haber
Sí, por era lo que menos le iba a preguntar. Anuncios de maniobras, claro, exactamente, de múltiples listas para que nunca se llegue al tercer lugar, etcétera, etcétera. No es el caso del Partido Independiente. No está planteado. Nosotros no tenemos, claro, el partido quizás porque es más chico, porque no tiene fracciones, porque somos un partido mucho más homogéneo, vamos a ir seguramente con una única lista al Senado y obviamente vamos a cumplir con la cuota, ¿no? De acuerdo a lo que está. Además lo hicimos ya en el 2004 sin que fuera obligatorio y en el 2009. O sea, lo hemos aplicado, yo diría prácticamente de manera perfecta en las elecciones anteriores, o sea, con más razón en esta, ¿no? Los colectivos de uruguayos en el exterior, aquellos que están organizados, aquellos que integran los consejos consultivos, le enviaron una carta al presidente José Mujica para que presentara por parte del partido de gobierno un proyecto de ley para que los uruguayos voten en el exterior. Recordemos que somos el único país del continente, el otro era Chile, pero el tema ya lo resolvió, somos el único país del continente que queda que los uruguayos que viven en el extranjero no votan. Sí. Hay un grave error del partido de gobierno que apuró repentinamente un proyecto propio, plebiscito, del 2009, además con un mecanismo que a mi modo de ver no es el adecuado, y fracasó rotundamente. Incluso hubo un desalineamiento. Los votos que obtuvo ese plebiscito a favor del voto en el exterior por la vía epistolar fueron sensiblemente menos que los votos que el propio Frente Amplio consiguió. Creo que anduvo en el orden de un tercio, un poco más de un tercio. Yo creo que hay que buscar un mecanismo. Mi opinión, es un tema que además hemos analizado a nivel del Partido Independiente, es que primero debe ser consular, no epistolar. El voto consular, te dirá, es más difícil, es verdad, porque el ciudadano tiene que trasladarse a una ciudad donde haya consulado uruguayo, pero es mucho más garantista. El voto epistolar todos lo sabemos porque tenemos gente amiga que son ciudadanos españoles o italianos, nadie tiene garantía de identidad del voto. O sea, acá llegan las listas a una dirección y va de vuelta el voto en carta, que nadie sabe si votó el abuelo, votó el nieto, votó el tío, votó el hermano. Y de esta manera el consular tiene más garantías. Y en un país donde además una persona no puede votar en otro departamento, tiene que trasladarse de repente de Montevideo a Bella Unión para votar, sería un contrasentido, que los uruguayos en el exterior votaran tranquilos en su casa porque les llega la carta con la posibilidad de voto, y los uruguayos que viven en el país, si no se trasladan de Bella Unión a Montevideo, de Maldonado, no puedan votar. Entonces, consular, yo creo que el voto consular. Yo creo que deberíamos, y creo que además la reforma tiene que ser por vía constitucional, porque efectivamente es una modificación referida a un componente de la ciudadanía que debería incorporarse en la Constitución de la República, o sea, por vía plebiscitaria. Y tercero, yo creo que la mejor manera de resolver este tema, es una opinión nuestra, pero hace tiempo que la tenemos, es que haya una circunscripción 20 que elija representantes de los uruguayos en el exterior, el modelo italiano, digamos. Es decir, que haya 2 diputados del exterior, sí, claro, que se eligen por el voto de los uruguayos en el exterior y que se incorporan al Parlamento uruguayo y que de alguna manera son la polea de transmisión. Y yo no creo que deberían votar en las elecciones departamentales y locales, porque ahí hay asuntos que son muy de la localidad, que no tiene lógica que alguien que está afuera. Pero me parece que esta tendencia es una tendencia mundial, el mundo es cada vez más móvil, la gente va y viene. Yo sé que hay muchos uruguayos que dicen, pero ¿por qué van a definir mi suerte aquellos que después no están acá para sufrirla? Ese es un argumento fuerte. Pero también hay un argumento fuerte en el sentido de que esas personas son ciudadanos, tanto como nosotros, y me parece que por ese camino estaríamos llegando a un punto, pero no sé en qué anda la cosa, la verdad. 2 temas que propone el Partido Independiente con mucha fuerza. Uno es educación, la otra, bueno, por supuesto, seguridad y reforma del Estado, podríamos decir 3. Sí. En el tema de educación hay como mucho consenso, por lo menos cada vez que uno encuentra gente vinculada con la educación, dice, bueno, lo que hay que hacer es extender primaria al primer ciclo de secundaria, es lograr un acuerdo político, ¿cómo ves estas ideas el Partido Independiente? Hay que hacer una revolución educativa. Esto tiene que ser una gran transformación. No es un cambio gradual, la vamos llevando. Estamos en una situación muy grave. A mí me preocupó mucho
las primeras declaraciones del candidato presidencial del partido de gobierno defendiendo lo indefendible, defendiendo que vamos más o menos llevándola, que hay un proceso de cambio, que estamos mejor, que se busca señalar solo lo que está mal. No, no es correcto, estamos muy mal. Y los especialistas principales de todos los partidos reconocen que estamos en una situación trágica y que esto supone un cambio un punto de inflexión, y el que gobierne va a tener que llevar adelante una profunda transformación educativa que yo creo que debe hacerse con todos, ojalá se pudiera hacer con todos, pero con un liderazgo muy fuerte. Tiene que haber una conducción en la transformación educativa muy potente, porque hay que cambiar todo. Hay que cambiar, por supuesto, una conducción política que tiene que recuperarse de manera muy firme, muy clara, como en cualquier política de Estado, como políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de empleo, una conducción política. Segundo, una transformación profunda del modelo de gestión, yendo a verdaderas comunidades educativas. Cuando a mí me dicen el caso del jubilar, del impulso, del Providencia, es irrepetible, no es cierto, es perfectamente replicable en el sector público. Es más, hay liceos en Uruguay que funcionan de acuerdo a esas lógicas y tienen resultados excelentes. Voy a decir dos: el Liceo Nueva Palmira y el Liceo número 4 de Maldonado. Resultados espectaculares. O sea que eso, ¿por qué no se puede multiplicar en todo el país? Yo quiero que se multiplique en todo el país porque eso es lo democrático. No es un caso de élite, el caso de un liceo que funciona bien, donde hay bajas tasas de deserción, bajas tasas de repetición, buenos resultados académicos. Es simple, hay que cambiar el modelo, tener un equipo docente, una comunidad educativa, saber quiénes son los chiquilines, tener una escala humana, acompañarlos, si faltan saber dónde están para ir a buscarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso cambia radicalmente la base, que es la asistencia y el resultado. Y después hay que transformar los contenidos educativos. El Uruguay enseña cosas que ya no son útiles para el mundo de hoy y no enseña cosas que son necesarias. Entonces hay que discutir de vuelta cuáles son las competencias que tiene que tener un chiquilín cuando termina la escuela. ¿Qué competencia tiene que tener un chiquilín cuando termina los 9 años de educación básica? ¿Y qué competencias para entrar a la universidad? ¿Qué competencias para salir al mercado de empleo? Eso hay que discutirlo y después hay que reformar los planes. Vio que en el Uruguay el presidente José Mujica planteó un acuerdo político, porque acá a esta mesa de trabajo todos, ahora en campaña, dice tenemos que llegar a un acuerdo político, lo fundamental es un acuerdo político, pero después cuando se plantea el acuerdo político se rompe, queda por el camino. Firmamos un acuerdo, lo que pasa es que el gobierno no lo cumplió. ¿Y por qué no lo cumplió? Y no lo cumplió porque no se animó a enfrentar a los que ponen el palo en la rueda, que son los dirigentes sindicales, que no son los docentes, son los dirigentes sindicales de los docentes. Acá hay una diferencia muy grande entre el interés de los docentes, entendidos como el conjunto de individuos que son los que forman a los chiquilines en el sistema educativo, y una cúpula sindical que está muy lejos de defender los verdaderos intereses de los docentes. Y yo creo que ahí hay que marcar la cosa. Los docentes también tienen herramientas para cambiarlos, ¿no? Por supuesto. Sí. Y por ahora no los han cambiado. Y yo aspiro a que los cambien, porque la verdad, una cúpula sindical que se opone a que los docentes concentren sus horas en un solo lugar, a que elijan cada 3 años para quedar estables en un mismo lugar durante un cierto tiempo para constituir una comunidad educativa, que cambie el sistema de elección de horas para que los mejores no elijan los mejores lugares y los peores lugares. Eso va todo en contra de las condiciones de trabajo de los docentes. Entonces, ¿qué docente no estaría de acuerdo en poder establecerse en un lugar y generar un trabajo comunitario y no tener que salir corriendo de un lado para otro porque tiene salpicadas las horas en un lugar y en otro? Parece que acá hay un problema de representatividad. Mieres, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier gusto. momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.